Buenas tardes, muchachos. Bueno, antes de empezar con todo el video de la clase de ética, es importante recordarles que, explicarles que el área de ética no lo vamos a ver de la forma convencional a partir de la cual ustedes estudian los temas tradicionales, que son los valores, qué es el respeto, qué es la responsabilidad, qué es la honestidad, y entonces una lectura en donde rastrean cuáles son los valores que se ven allí y un proceso de reflexión a partir de... No vamos a hacerlo tanto desde la parte externa de hablar de qué son los valores porque todos ustedes ya lo han visto mucho, sino que vamos a enfocarnos un poquito más en pensarnos cómo el hombre se constituye moralmente, cómo el hombre se constituye éticamente a partir de la sociedad en la cual crece. Es decir, vamos a darle un enfoque a la clase de ética y valores desde la parte de los estudios culturales, desde la parte de los estudios de la antropología urbana. ¿Listo? No significa que se vaya a complicar mucho la vaina, simplemente que el enfoque con el cual la vamos a estudiar va a cambiar un poquito. Ahora bien, entonces, para la sesión de hoy vamos a ver un concepto fundamental de todo lo que le digo que les comento que viene siendo los estudios culturales y vamos a entender cómo media eso en la parte de cómo se construye un hombre social, es decir, cómo un hombre que vive, que labora, que cotidianamente se interrelaciona socialmente, se va a constituir en su parte moral y, por qué no, también en su parte religiosa. Entonces, la cultura base es, por decirlo así, lo que logra hacer que usted como ser humano adquiera ciertos preceptos fundamentales de su personalidad. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? El ser humano cambia moralmente, cambia religiosamente según el lugar o el contexto en el cual haya nacido. Por eso decíamos el ciclo pasado que la ética y la religión son preceptos que dependen del contexto. Recordemos que un contexto es un concepto que está allí oscilando entre lo que viene siendo la región o la ubicación y entre lo que viene siendo la época. Es decir, el contexto es la relación de una región en la cual usted nace y una época determinada. No es lo mismo la cultura colombiana, digamos, o la cultura bugueña de hoy en día, teniendo en cuenta que sí, somos muy católicos, que sí, que somos muy tradicionalistas, que el pueblo, que todo el mundo conoce con todo el mundo, que esa idea de comunidad que hay en Buga, y no debemos pensar en la cultura bugueña de hoy en día en contraste a la cultura bugueña de hace unos años. Es decir, estamos ubicando el contexto en Buga, es decir, la misma región, la misma ubicación, y aún así, según la época, va a cambiar mucho. Es decir, el hombre que hace unos años, era el ejemplo que yo les daba el ciclo pasado, hace unos años se ponía el aretico, entonces, el que se abre la oreja se rompe el culo, o que si se ponía la camiseta de estas de maticas o de flores o de estampados o con pepitas. Yo he visto que hoy en día ya hay mucha camiseta, mucho uso de hombre que viene con la calavera, pero viene con la calavera con pepitas brillantes, ni siquiera cómo se llama eso, pero... Y es la moda y no hay ningún problema con eso, que si se hizo el piercing acá, que se hizo el piercing en la lengua, que si se puso la camiseta rosada, que si se puso el mocho apretadito, no hay un estigma de homosexualidad a partir de la vestimenta del hombre como había hace unos años. Es decir, sí, sabemos que pues habrán hombres homosexuales o travestis o transgénero que utilizan ciertas ropas, ciertas prendas, ya tacones, medias veladas, cosas como ya que todavía rayan mucho en la feminidad, en el concepto del género femenino, pero pensar en cómo el hombre hace unos años no se podía poner una camiseta rosada, no podía utilizar un bolso moradito con ciertos estampados porque automáticamente se le tildaba de homosexual, y hoy en día no, hoy en día ya es algo muy normal, pasa igual con ciertos comportamientos femeninos, bueno, todo eso. Es decir, miren que los comportamientos son los mismos, la ubicación, en este caso el ejemplo Buga es la misma, pero la época va a determinar cómo los comportamientos se modifican. Eso es lo que pasa con la cultura base. Depende del lugar en el cual usted nazca,
usted va a estar ligado automáticamente a unos preceptos de qué es la moral, de qué es lo legal, por ejemplo, las leyes. No es lo mismo hablar de las leyes de aquí que hablar de las leyes de Finlandia, por ejemplo. O cuál es la religión, o cuáles son los preceptos religiosos, cuáles son las tradiciones, cuáles son las costumbres. Miren que dependiendo del lugar, es decir, de la comunidad en la cual usted nazca o a la cual usted pertenezca, va a modificarse ciertos comportamientos de usted como ser social. Y doy el ejemplo del lugar, de la comunidad a la cual usted pertenezca, porque no es lo mismo la comunidad a la cual usted pertenece que la comunidad a la cual usted nace. Sin embargo, digamos, si usted es bogueño y nació acá, pero se fue a vivir a Francia, pues obviamente usted se va a tener que adherir a una cultura ajena a la suya, donde ciertos comportamientos que, si bien acá no están mal, y si bien allá no, tampoco puede que estén mal, son menos comunes, ¿sí? De pronto esta vaina de los colombianos de que a toda hora se abrazan, de este cariño, usted decirle, usted como hombre decirle a su amigo, ¿qué hubo, papi? Venga y tal cosa, ¿sí? Que en otros contextos de pronto lo ven y como que, uy, pero papi, uy, ¿sí? O que ciertas expresiones las estigmatizan, o que ciertas expresiones se les hacen fuera de lo común. En Colombia somos muy tocones, somos muy, ay, hola, pico en la mejilla, ay, venga, yo abrazo a mi amiga, o el amigo viene y lo abraza a uno, lo chocholea, entre los mismos hombres se abrazan, no hay ningún problema. Sin embargo, en otros contextos, digamos en Estados Unidos, digamos en Japón, digamos en contextos orientales y europeos, no es tan cotidiano ver a una persona con otra que sean tan de contacto físico, si no están en una relación, en cierto tipo de relación íntima, no necesariamente amorosa, pero por lo menos de que ya son los súper amigos. ¿No? Aquí no, aquí a uno lo presentan y ya automáticamente se ay, mucho gusto, Ana María, y le da pico en la mejilla. Entonces, son comportamientos que no están mal en otras partes, pero son fuera de lo común, y habrán otros que sí están del todo mal y que otras culturas lo van a ver como, uy, eso no se hace, y uno acá lo ve como el pan de cada día. Entonces es eso, miren que sus conductas, ustedes lo ven muy normal porque de pronto están en el mismo contexto, incluso en el mismo contexto colombiano, pero ustedes se trasladan de una comunidad bugueña a una comunidad costeña, ustedes ya saben que la cultura cambia, que los comportamientos cambian, que el léxico, las costumbres, la rutina diaria va a cambiar, ¿sí? Y si ustedes se trasladan de una cultura santanderiana a una paisa, ustedes también van a notar que hay un alguito que cambia allí, ciertas cositas que allá se hacen y acá no, y que uno dice, no, pues es que en Medellín nosotros pues no solemos hacer esto en Semana Santa, por ejemplo, mientras que acá en Buga se hacen ciertas otras cositas. Entonces es eso, a eso es a lo que me refiero con cómo los comportamientos y cómo su cosmovisión del mundo, es decir, cómo usted ve el mundo y cómo usted se comporta dentro del mundo, se modifica según el contexto en el cual usted esté. La cultura base es eso, esa cultura inmediata en la cual usted hace parte de esa comunidad. No pensemos en la gran sociedad de hablar del ser humano, pero sí en la comunidad, de hablar de la comunidad del barrio, o de la comunidad del colegio, o de la comunidad del equipo de fútbol, o bueno, a grandes rasgos de la comunidad de la ciudad, del pueblo. Entonces hay una comunidad que tiene ciertas tradiciones, ciertos comportamientos, y usted se adhiere a ellos y usted los adquiere por tradiciones, por generaciones, porque usted creció viendo siempre a su mamá haciendo eso y usted lo adquiere como propio. Pero ¿qué? Lo determinan a usted en su forma de ser, en su carácter, en su comportamiento, en su forma de ver el mundo, y esa es la cultura base. Entonces esta era como la explicación básica del concepto. Ahorita vamos a ver como tal la cultura base, entonces por qué se va a componer, cuáles son esos 5 o 6 factores que hacen que la cultura base sea eso que nos va a determinar socialmente. ¿Por qué aspectos sociales, por qué aspectos humanos se compone la cultura base? Por la religiosidad, la moralidad, las creencias, las tradiciones, las costumbres y la política. Entonces, la religiosidad se va a componer por cuál es la fe que profesa una persona, cuál es su culto o qué tipo de religión practica, y asimismo todo lo que se deriva de la religión que nosotros ya conocemos, es decir, las alabanzas, sean cánticos, sean rituales, no sé, sea ir a misa o sea orar en su casa, lo que sea.
cuáles son las deidades que adora, cuál es el Dios en el que cree y toda su concepción de qué es la salvación y la condena, es decir, cuáles son los actos, como les comentaba ahorita, que lo pueden llevar a uno a salvarse o a condenarse en el infierno, en el inframundo, en el hell, no sé, en todo lo que las diferentes cosmovisiones que tienen las diversas religiones sobre el lugar en el cual van a penar las almas si no cumplen con los preceptos dictados en esa religión. Ahora, en lo que respecta a la moralidad, vamos a entender como moralidad todo lo que está relacionado con la ética, con los valores, con la visión de qué es lo incorrecto y qué es lo correcto. Todo lo que son los principios, esos principios personales que alguien dice, no, es que yo no hago eso porque va en contra de mis principios, como esas leyes personales que uno mismo crea, por decirlo así. Y las convicciones son las creencias a nivel personal, es decir, qué cree usted que es lo correcto y lo incorrecto, porque una cosa es la moralidad, la ética, que es lo que nos dice la sociedad de lo correcto y lo incorrecto, y otra cosa son las convicciones, lo que usted considera correcto e incorrecto. Ahora, en cuanto al aspecto de las creencias, es muy importante recalcar que no necesariamente toda creencia tiene un factor religioso. Es decir, hay creencias como los agüeros, como las cosmovisiones, es decir, la visión que usted tiene del mundo, como las convicciones, pero ahora no vamos a pensar en convicciones a nivel moral y ético, sino a las convicciones en tanto a lo que usted dice, yo mejor no hago esto porque no, es que si yo hago eso se me sala, o no, es que si yo hago eso yo sé que me va a ir mal. Hay creencias que ustedes tienen que no necesariamente son religiosas y no necesariamente son metafísicas o algo así abstracto, esotérico como los agüeros, sino que pues están las creencias de que usted dice, no, es que si yo ya llegué a la casa y ya me había cambiado, ya me había puesto relajado, ya me había puesto ropa de casa y me llaman, ve, vamos para la rumba, yo digo, no, mejor yo no salgo. Por ejemplo, en mi caso, yo mejor no salgo porque eso mínimo algo malo va a pasar. Ya si uno ya está en la casa, ¿para qué sale? Si yo estuviera todavía con ropa dispuesta a salir sería diferente, pero pues así ya relajada, como que mejor no sé. O alguien que dice, no, yo mejor si mi mamá me dice algo, yo mejor le hago caso porque es que yo creo mucho en lo que dice mi mamá, o las creencias que usted, si usted tiene que no, yo mejor creo en las cosas naturales que andar tomando medicamentos, ¿sí? O sea, son unas creencias específicas como prácticas personales que usted tiene y no necesariamente se ligan con la creencia del pecado, con la religión o con siempre necesariamente con los agüeros, aunque también hay agüeros que están allí metidos. Ahora, las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Son prácticas culturales, preceptos heredados, rituales festivos, concepciones familiares. Es decir, por ejemplo, las tradiciones que usted tiene es que en rituales festivos, aterricemos el concepto, rituales festivos, usted todo lo que usted hace, digamos, el año nuevo, entonces no, es que en mi casa hacemos el brindis y comemos las uvas y pedimos los deseos, y no, en mi casa en cambio yo me meto es que lentejas en los bolsillos que porque eso es abundancia, no, que yo salgo y doy la vuelta a la manzana con la maleta, que yo me pongo cucos amarillos, bueno, todo lo que ustedes consideran que son tradicionales que si bien pueden estar ligados a los agüeros, más bien hacen parte de algo que muchas otras personas también hacen y que usted ha heredado porque en su familia lo practican de esa forma, porque siempre en esas fechas realizan como esas mismas rutinas, esas mismas cosas festivas festivas entendamos como lo que se hace en los cumpleaños, que si en mi casa siempre partimos la torta y cantamos el cumpleaños, o que si en mi casa más bien hacemos una cena familiar, o que si en Semana Santa visitamos iglesias, o sea, son cosas que se son tradicionales porque se van heredando de una generación a otra. Entonces a eso se refiere con rituales festivos o preceptos heredados, porque nos los quedamos desde lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, y que normalmente en la cultura otras personas también lo practican. Siempre celebran las mismas fechas, siempre hacen ciertas cosas socialmente así. En cuanto a las costumbres, que también puede llegar a confundirse con el tema de las tradiciones, las costumbres son cosas que si bien usted hace como rutinas familiares o personales, no necesariamente están atravesados o no necesariamente están ligados a una festividad o a una fecha conmemorativa, sino que es lo que usted dice, no, es que yo tengo la costumbre que siempre antes de dormirme me ducho porque no, eso me quiero sacar toda la carga del día, o no, es que yo tengo la costumbre que siempre cuando almorzamos en mi casa, almorzamos en la mesa todos.
eso en mi casa lo hacemos así, y otra persona puede decir, no, en mi casa sí, la costumbre es que cualquiera coma en el cuarto viendo televisión o donde quede. ¿Sí? Entonces miren que son cosas que normalmente hacemos y se resumen en esas rutinas familiares o personales e incluso a veces laborales, que uno dice, no, pues que la costumbre es que en el salón le cantan el cumpleaños al compañerito cuando uno estaba en la escuelita o algo así. Esas son las costumbres. Y por último, la política. Bueno, cuando hablamos de política, lo entendemos como el sistema de gobierno, que si es comunista, que si es demócrata, que si es, bueno, socialista, todo esto. Las filiaciones partidistas, es decir, no, que es que yo soy derecha, que yo soy izquierda, que yo soy uribista, que yo soy petrista, que yo soy del polo democrático, que bueno, esos partidos políticos. Dogmas políticos, es decir, que usted un dogma es algo que no admite un cuestionamiento, no admite un argumento en contra. Entonces hay personas que incluso políticamente se vuelven muy fanáticos. Entonces, no, el doctor Uribe, o no, es que Petro es el salvador de Colombia, o sí, hay personas que se vuelven fanáticas como si admiraran a esa persona como fueran para un equipo de fútbol, como si fuera un cantante famoso, y se vuelve como ese dogmatismo, no admitir que hablen nada malo de esa persona, porque es el político en el que creen que puede ayudar, pues obviamente a su país, porque si no, no habría tanto fanatismo. Civismo social, es decir, todo lo que usted hace socialmente, políticamente, pero no porque usted entra a la política, sino porque usted participa como un ciudadano, con el voto, con las manifestaciones, que si usted sale a marchas porque usted pues va con su ideal, que usted participa de los paros, que si por el contrario usted simplemente se remite a ir a las encuestas, a los plebiscitos, bueno, toda esta participación que usted puede hacer políticamente como ciudadano. Y también están las inclinaciones de pensamiento, es decir, si usted se ve más inclinado hacia el pensamiento político de pronto de tal político, digamos, volvamos a los ejemplos con Petro, pero no necesariamente lo veo como El Salvador y no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que plantea la Colombia humana. Entonces, ya una vez que hemos visto todo este concepto, toda esta explicación, ¿qué vamos a hacer? El trabajo de hoy va a ser el siguiente. Ustedes van a coger su cuadernito, van a desarrollar de forma personal cuál es su cultura base. ¿Listo? Entonces, allí están los 6 conceptos explicados. No van a hacerlo como si fueran formulario, no van a empezar religiosidad, y como la religiosidad en el mapa conceptual se explica como fe, cultos, alabanzas, entonces no van a empezar religiosidad, 2 puntos, cultos, católica, alabanzas, el granito de mostaza, el Ave María y otras canciones que cantamos en misa, no necesariamente. Pero entonces no necesariamente en la parte del mapa conceptual la explicación de qué significaba cada cosita, sino el concepto como tal, es decir, los 6 conceptos que allí explicaron: religiosidad, moralidad, política, costumbres, tradiciones, bueno, todo eso son lo que ustedes van a determinar. La explicación era para que ustedes más o menos se ubicaran en a qué se refería y de pronto cuáles eran las diferencias entre 2 conceptos que son tan parecidos como, digamos, creencias y religión, que si uno lo escucha nada más a simple oído, si uno lo da a simple vista, uno dice, no, pues es lo mismo, ¿no? Pero ya vimos que no. O costumbres y tradiciones. Entonces, como ustedes ya vieron que son diferentes, entonces lo que van a hacer es, lo pueden hacer en forma de mapa conceptual como lo pueden hacer en forma de texto. El hecho de que pongan mi cultura base, entonces cultura base de Ana María Hurtado. Primero, ¿por qué aspectos sociales, por qué aspectos humanos se compone la cultura base? Por la religiosidad, la moralidad, las creencias, las tradiciones, las costumbres y la política. Yo no creo en la religiosidad se va a componer por cuál es la fe que profesa una persona, cuál es su culto o qué tipo de religión practica. Y asimismo todo lo que se deriva de la religión que nosotros ya conocemos, es decir, las alabanzas, sean cánticos, sean rituales, no sé, sea ir a misa o sea orar en su casa, lo que sea. Cuáles son las deidades que adora, cuál es el Dios en el que cree y toda su concepción de qué es la salvación y la condena, es decir, cuáles son los actos, como les comentaba ahorita, que lo pueden llevar a uno a salvarse o a condenarse en el infierno, en el inframundo, en el Hel, no sé, en todo lo que las diferentes cosmovisiones que tienen las diversas religiones sobre el lugar en el cual van a penar las almas si no cumplen con los preceptos dictados en esa religión. Ahora, en lo que respecta a la moralidad, vamos a entender como moralidad todo lo que está relacionado con la ética, con los valores, con la visión de qué es lo incorrecto y qué es lo correcto,
su cultura base. Todo lo que son los principios